7 señales de que Dios te dirige hacia tu propósito. Y hoy nos toca el tema número 3, que yo le puse, Dios te aleja o te acerca a personas. Va a estar muy interesante, te voy a pedir allí de que estés muy atento, porque quizás muchas de las cosas que te han pasado, ¿verdad? Personas que han llegado a tu vida, personas que se han ido de tu vida, y no sabemos y a veces no entendemos, ¿verdad? Por qué se van, por qué se quedan, pero Dios puede estar obrando en esa circunstancia para impulsarte hacia tu propósito, alejándote o acercándote personas para que te ayuden a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es por eso que te quedes aquí para que estés atento a cada una de estas señales, ¿verdad? Que nosotros estamos dando en esta serie porque te va a ayudar muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo a entenderlo y analizar muchas de estas relaciones, quizás amistades o incluso separaciones, algún distanciamiento que tú pudiste haber tenido recientemente. ¿Será eso parte del plan de Dios para guiarte hacia el cumplimiento de tu propósito? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Muchas veces hay personas que nosotros vemos que se alejan y vemos que hay personas que llegan a nuestra vida. Y muchas personas de esas incluso se pueden alejar porque nos pueden estar desviando del propósito de Dios para nosotros. Entonces, es clave que nosotros podamos hoy poder aclarar a través de algunos casos, porque voy a hablar de 6 casos donde suceden algunos acercamientos o alejamientos en esas relaciones, ¿verdad? Que es bíblico y todo lo que ocurrió a raíz de estos alejamientos y estos acercamientos. Y nosotros podemos ver de que Dios nos dirige hacia nuestro propósito a través de su palabra, porque nosotros leemos su palabra y esto nos ayuda a guiarnos hacia los propósitos de Dios. Dios también nos dirige hacia nuestro propósito a través de la oración, porque nosotros empezamos a depender de Dios, abrir nuestro corazón a Dios, pedirle dirección a Dios y Él nos va a ayudar. Y también Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va guiando, nos va instruyendo, no hagas esto, no cometas este error, y nos educa, nos instruye también, ¿verdad? Pero es clave porque en estas señales nosotros hemos visto, por ejemplo, en la señal uno vimos que las pruebas también es una forma de Dios dirigirnos hacia nuestro propósito. Y ahí hablamos un poco de la vida de José, como todas las circunstancias difíciles que él vivió, cada una de estas pruebas, al final lo llevaron a cumplir el propósito de Dios, que era que él pueda ser un instrumento de salvación para su pueblo. Después en el tema número 2 vimos las puertas abiertas y cerradas. Hablamos un poco de la situación de Pablo, donde el Espíritu Santo le impidió que él pudiera predicar en un lugar, pero cuando él cerró la puerta, el Señor inmediatamente también le presenta una puerta abierta para que él vaya a cumplir su misión en otra parte. Y hoy vamos a ver cómo Dios puede permitir que personas se alejen de tu vida o se acerquen de tu vida para impulsarte hacia tu propósito. Entonces vamos a orar para empezar a desglosar este tema con la palabra del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el amor y el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros en esta semana. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque nos permites también hoy conectarnos contigo, que es lo más importante. Apartar ese tiempo precioso para conocer tu palabra, Señor. Para aclarar nuestras dudas, entender, Señor, por qué personas se han alejado y por qué personas se han acercado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro propósito en esta tierra, que podamos ver claramente tu mano obrando en cada una de las circunstancias de nuestra vida, incluso en las relaciones que tenemos, para que nosotros podamos seguir avanzando, Señor, y llegar hasta donde tú nos quieras llevar. Quédate con cada uno de nosotros, acompáñanos y bendícenos, Señor. Pido la dirección de tu Espíritu Santo. Voy a abrir tu palabra y necesito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que puedas, y primeramente, tocar mi corazón, usarme, Señor, como un instrumento en tus manos y que cada persona también que pueda escuchar este mensaje pueda entenderlo de forma clara.
Quédate conmigo, quédate con cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy vamos a ver 6 casos de cómo Dios puede mover los vínculos que nosotros tenemos o todas las relaciones personales que nosotros tenemos para llevarnos al cumplimiento de nuestro propósito. En el caso número 1 vamos a ver el de Ruth y Noemí, rapidito. Después vamos a ver en el caso número 2, Pablo y Bernabé. En el caso número 3 vamos a ver Filemón y Onésimo. En el 4 vamos a ver el caso de Gedeón. En el número 5 vamos a ver Abraham y Lot. Te voy a pedir que te quedes. El último va a estar muy bueno porque vamos a hablar del caso de David. Entonces, en el 1, que fue Ruth y Noemí, aquí nosotros podemos ver relaciones de pérdidas. ¿Ya? Por ejemplo, en Ruth 1, versículos 3 y 5, fíjate lo que dice. Y murió Elimelech, y la Biblia aclara que Elimelech era el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, dice el 5. Y murieron también los dos, Malón y Queleón, que eran los hijos de Noemí, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces aquí nosotros vamos a ver, en este caso, pérdidas, es decir, fallecimiento. Noemí perdió su esposo, que era Elimelech, y también perdió a sus 2 hijos. Pero en medio de las pérdidas, nosotros vemos que Ruth y Orfa, que eran las nueras de Noemí, también perdieron a sus esposos, que eran los hijos de Noemí. Entonces aquí hubo pérdida por todas partes. La pérdida de Noemí, el esposo y de los hijos, la llevó a ella a volver a la casa del pan, que en este caso era Belén, desde donde ella había salido con su familia. Y la pérdida de Ruth, que era el hijo de Noemí, su esposo, también la hizo a ella conocer al Dios verdadero. Entonces, estas pérdidas trajeron algo positivo. Primero, porque ella decide volver a Belén, Noemí, y Ruth decide conocer el Dios de Noemí, irse con ella. Entonces, conocer al Dios verdadero. Entonces, para nosotros también es importante entender que muchas veces las pérdidas que nosotros tenemos, fallecimientos, personas que quizás van al descanso, nos han hecho en algún momento incluso volver al Señor. Muchos de nosotros quizás hemos tenido pérdidas de un familiar, de una madre, de un padre, y nos hemos aferrado más a Dios en esos momentos de dolor. Hemos conocido al Señor incluso en ese momento de dolor, en ese vacío que tenemos quizás por ese familiar que se fue, que bajó al descanso. Entonces ahí empezamos a buscar más de Dios, conocer su palabra. Y en el caso de que hayamos conocido de Dios, y que quizás nos hayamos alejado en algún momento, esas pérdidas también nos pueden hacer volver a los brazos del Padre, ya buscando consuelo y esperanza. Luego vemos de que en el caso también de Ruth y Noemí, a través de la pérdida, Dios permite una relación muy especial entre ellas. Entonces vemos un acompañamiento fiel. ¿Por qué? Porque vemos de que Ruth le dice a ella que no se quería separar de Noemí. Entonces, en medio del dolor y en medio de esa pérdida, ahora viene una nueva relación, una relación muy linda que surge de Noemí y su nuera. Mira lo que dice Ruth 1:16. Respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dice Ruth a Noemí, en medio de todo el dolor que estaban atravesando estas dos mujeres. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Entonces vemos de que aquí ella ya le dice, yo me voy a quedar contigo. Entonces vemos cómo Dios, en medio de todas las cosas difíciles que estaba atravesando, permite ahora que surja este acompañamiento fiel. Y Ruth decida quedarse en la vida de Noemí, seguir con Noemí, acompañarla en medio del dolor y estar allí juntas, ¿no? Muchas veces nosotros también en situaciones de dolor aparecen personas que vienen a nuestra vida, que se quedan como consolándonos, como acompañándonos, como esas nuevas amistades que surgen en medio de todo lo que estamos pasando, ¿no?
para apoyarnos, para acompañarnos en medio de todos los procesos que quizás nosotros podamos estar atravesando. Personas incluso que pueden llegar a ser guías espirituales. En el caso de Ruth no, porque sabemos que ella era una mujer más bien que estaba buscando orientación espiritual. Pero en mi caso, por ejemplo, yo he pasado por situaciones difíciles y el Señor ha puesto personas a mi lado que me han guiado, que me han instruido, que me han fortalecido espiritualmente en esos momentos quizás de dolor, de enfermedad, de pérdida. He tenido compañía pues en ese momento y entiendo que es de parte del Señor. ¿Ya? Y luego vemos también en el caso de Ruino de mí que surgió también un nuevo vínculo, un vínculo importante para la vida de Ruth porque ella cuando se va con Noemí y llegan allá a Belén, a la casa del pan, vemos de que ella ahí conoce a vos, y vos era parte del propósito de la vida de Ruth, porque vos, nosotros sabemos de que ellos tuvieron después una relación amorosa, mira lo que dice Ruth 2:3. Fue pues llegando, refiriéndose a Ruth, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos. Fíjate, ve que ella llega allá y ahora surge una nueva relación con vos, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces vemos de que Ruth y vos empiezan a tener, ¿verdad? Más adelante, estudiando la historia, una relación muy linda y ellos empiezan a procrear hijos y uno de estos hijos, en este caso se llamaba Obed, que fue el hijo que le nació a ellos dos. Este Obed era el padre de Isaí, padre de David. Esto dice Ruth 4:17. Entonces, es importante cómo en medio de todo, ella estaba ahora también relacionándose con una persona que la iba a ayudar a impulsarla hacia su propósito, porque ella ahora empieza a formar parte de la historia de Jesús, del linaje de Jesús. Es maravilloso cómo el Señor puede, incluso independientemente de la vida que ella haya llevado, le da ahora la oportunidad de formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el Señor nos permite estar en lugares y conectar con nuevas personas y a pesar de que ella perdió su esposo, ahora surge una nueva relación que la ayuda, ¿verdad? Una relación con propósito para que ella pueda también rehacer su vida, ¿no? Quizás pueden ser incluso relaciones de amistad, de contactos, relaciones amorosas, pero siempre estas relaciones tienen un sentido y un propósito espiritual. Vamos con el caso número 2 rapidito, que es el caso de Pablo y Bernabé. En el caso de Pablo y Bernabé, vemos de que no toda separación es un fracaso. No toda separación es un fracaso. Nosotros estuvimos estudiando también en algún momento la relación que tuvo Pablo y Bernabé, esa relación como misioneros, como siervos del Señor, y ellos estaban trabajando para Dios y formaban un equipo poderoso, un equipo donde ellos avanzaban juntos en la predicación del Evangelio. Pero hubo un momento donde hubo una separación entre ellos tuvieron como un desacuerdo, y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. Entonces, aquí nosotros vemos que esta separación, aparentemente, porque ellos estaban trabajando juntos, aparentemente parecía una pérdida. Pero después que ellos deciden separarse, nacen dos equipos misioneros. Mira lo que dice Hechos 15:37 al 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, fíjate, ve, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, que nosotros lo conocemos, que fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Dice el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces vemos esta separación. Sin embargo, a pesar de que esa separación
ocurre en medio de todo este conflicto, hubo una multiplicación misionera, porque estos hombres empezaron a cumplir sus propósitos por separado. Entonces vemos de que Dios transformó este conflicto en una multiplicación misionera. Y nosotros también debemos ver de que hay veces que nosotros tenemos algunos desacuerdos y empezamos a trabajar. En mi caso, yo tengo algunos hermanos que dicen, no, me tuve que separar, me tuve que ir del grupo, había de repente algunos conflictos porque no llegábamos a acuerdo. Y veo que surgen grupos también, grupos pequeños, y los hermanos se van multiplicando y los hermanos siguen trabajando y empiezan a hacer liderazgo. Seguimos trabajando pues en la obra del Señor. Y después vamos a ver más adelante cómo esto se subsana. El Señor también restaura las relaciones y eso lo vamos a ver ahora. En segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 11 vemos cómo Dios, después que ellos empezaron a trabajar de manera independiente, todos en el mismo objetivo, después el Señor restauró esa relación y empezó a darle como que un sentido de unidad a este trabajo misionero. Entonces, mira lo que dice segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Esto lo dice Pablo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Y me llama mucho la atención cómo le cambió la mentalidad a Pablo, que antes no quería nada con Marcos o Juan Marcos, y ahora después que ellos están trabajando, que están avanzando y el tiempo pasó, ahí entonces Pablo dice, tráeme a Marcos cuando venga, tráemelo, porque me va a ser de ayuda en mi ministerio. Entonces el tiempo cambió la manera de pensar de Pablo, que se dio cuenta que Marcos estaba trabajando, a lo mejor en algún momento falló, se quiso devolver, pero en medio de todo, quizás porque tenía inmadurez espiritual, no lo sabemos, pero en medio de todo, Pablo cambió su mentalidad y ahora sentía de que Marcos era útil para el evangelio. Entonces empezaron a trabajar útil. Entonces, a pesar de las separaciones, si nosotros nos mantenemos avanzando con el Señor, Él va a obrar de manera individual en cada uno de nosotros, con el poder de su Espíritu Santo en cada corazón, para impulsarnos a cumplir nuestro propósito, incluso a restaurar esas relaciones. ¿Ya? Vemos en el caso número 3, que fue el caso de Filemón y Onésimo. Filemón y Onésimo. Vemos de que Onésimo trabajaba para Filemón, pero él en algún momento quizás comete un error y él huye de Filemón, que era su amo, él trabajaba para él, y llega a la cárcel. Y en esa cárcel, ahí se encuentra con Pablo. Y ahí es donde Pablo y Onésimo, y me imagino que Pablo empezó a predicarle y a hablarle de Cristo Jesús, y ahí él se convierte al cristianismo. Y en ese momento Pablo envía a Onésimo nuevamente a la casa de Filemón, ya convertido al cristianismo. Lo que dice Filemón, capítulo 1, versículos 15 y 16. Me gustó mucho la versión Dios habla hoy, porque fíjate lo que dice. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo. Fíjate que se habla de una separación por un tiempo solamente, para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, le dice Pablo a él, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Dios puede alejar momentáneamente o por un tiempo a una persona de tu vida y de mi vida para trabajar en esa persona espiritualmente, para obrar en esa persona, en el corazón de esa persona. Y después la trae nuevamente hacia ti, pero ya con otra mentalidad, con otro corazón, un corazón transformado por el poder de Cristo. Esto a mí me pasó a una muchacha que trabajaba conmigo y nosotras las dos éramos inconversas, las dos. Y por un tiempo nos tuvimos que separar porque tuvimos muchos desacuerdos. Y en ese periodo de tiempo Dios trabajó en mi corazón. Y yo entendí el mensaje del Evangelio.
Y después ella vuelve a mi casa, pero ya yo estaba obviamente con un pensamiento totalmente distinto. Mi trato con ella cambió. Y después empezamos las dos a llevar una relación con Cristo en el centro. Yo empecé a hablarle de Jesús y después empezamos a llevar una relación muy espiritual y muy linda. Entonces, el Señor puede alejar a una persona por un tiempo para poder trabajar en esa persona y después también trabajar en ti para que nosotros podamos entender un poco la forma como estábamos incluso llevando la relación y que Él pueda trabajar espiritualmente con el poder de su Espíritu Santo en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestro carácter y restaurar esa relación. En el caso número 4 vemos, por ejemplo, el caso de Gedeón. En el caso de Gedeón, vemos que el Señor reduce el círculo de Gedeón, porque él tenía muchas personas con los cuales él quería llevar a cabo esa misión. Y ahí es donde Dios le dice a Gedeón que él tenía demasiados hombres para esa batalla que él iba a tener contra Madián y que él debía reducir su ejército. Y precisamente Dios quería esto para que Israel no se atribuyera la victoria, porque dijo, tengo mucha gente, entonces yo gané porque me fui con todo este gentío, con esta cantidad de hombres. Entonces vemos de que primero hace como un filtro, tenía que quedarse con menos hombres. Entonces primero se van los que eran temerosos, luego los que fueron cuidadosos al beber el agua y solo se quedó con 300 hombres, con ese pequeño grupo, con ese pequeño grupo de personas. Y así el Señor, a pesar de que se quedó con 300 hombres, Dios le dio la victoria. Mira lo que dice Jueces capítulo 7 versículo 2. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, fíjate, ve, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea, aquí lo aclara, dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, y al final es clave, mi mano me ha salvado. Entonces, aquí vemos de que el Señor redujo el círculo de Gedeón para que no dijeran después que ellos habían ganado porque tenían toda esta cantidad de personas que formaban parte de su ejército. Muchas veces hay personas que se van de tu lado y tú dices, oye, tenía muchas amistades, ahora tengo pocas. O para esto, ahora cuento con pocas personas. Dios quiere que nosotros confiemos solo en Él, que el Señor sea suficiente, que no estemos confiando en lo que tenemos, ni tampoco en quienes nos rodean. Quizás podemos pensar, no es que tengo una influencia, tengo un amigo que trabaja aquí, este me va a ayudar. El Señor es suficiente. Los planes de Dios son perfectos para ti y para mí. Cuando algo es de nosotros, el Señor va a hacer que nosotros podamos tener acceso a eso sin necesidad de manipular ni de nada, ¿ya? Ningún tipo de influencia. Entonces, muchas de las personas incluso que están caminando a nuestro lado, que nosotros vamos avanzando hacia nuestro propósito, en algún momento también se van a ir, porque no están alineados quizás con lo que nosotros queremos en las cosas del Señor y hay personas que no tienen las mismas motivaciones, no tienen el mismo impulso, o no están quizás con la misma mente espiritual, sino que todavía incluso pueden tener intereses en otras cosas. Y es normal que las personas estén así porque cada uno va avanzando a un ritmo espiritual y el Señor lo va llevando a uno dependiendo de también las decisiones que cada persona va tomando, ¿no? Entonces Él va purificando incluso el Señor ese entorno. Vamos con el caso número 5, ya para ir más o menos cerrando, el caso de Abraham y Lot. Aquí vemos de que Abraham y Lot también, ellos se separan y se separan porque en algún momento ellos toman caminos distintos, ya, mentalidades diferentes. Ellos tenían primero intereses diferentes, quizás uno tenía un pensamiento un poquito más terrenal, y el otro tenía un pensamiento un poquito más espiritual, que fue el caso de Abraham, pero no iban en la misma dirección y ellos toman caminos diferentes. Vamos a leer en Génesis 13:9, fíjate lo que dice. ¿No está toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí. Eso se lo dijo Abraham a Lot. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Ahí le da la opción de que él elija. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, dice el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Dice el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Si vemos que la elección de Lot fue hacia las llanuras del Jordán. Se dejó guiar por la vista. Sus intereses estaban totalmente contrarios a lo que quería Abraham. Y Abraham estaba confiando en las promesas de Dios, lo que Dios le había dicho. Y ahí Lot decide guiarse por la vista, ya se ve bonito, se ve todo más tranquilito. ¿Ya? Y Abraham se queda en Canaán, confiando en las promesas del Señor. Nosotros a veces tenemos personas a nuestro lado que las personas quizás no están todavía en esa conexión con el Señor, tratando de hacer la voluntad de Dios, guiarse u obedecer por lo que dice la palabra del Señor. Y Dios puede permitir incluso que en algún momento en el libre albedrío de cada persona decida lo que quiere hacer. En este caso, Lot decidió irse para donde estaban las llanuras del Jordán. Y Abraham estaba más conectado con el Señor porque quería obedecer al Señor en su palabra. Entonces, esa diferencia en cuanto a la visión del propósito de Dios para cada uno de nosotros, en cuanto a avanzar a lo que Dios quiere para ti, para mí, puede hacer que muchas personas te digan, no quiero seguir caminando contigo, me voy a ir. Voy a seguir viviendo mi vida, haciendo mis cosas, no me interesan las cosas del Señor, yo quiero seguir haciendo las cosas como yo las venía haciendo. Y es válido porque cada ser humano puede tomar la decisión que quiera. Abraham tomó la mejor decisión de obedecer al Señor. Vamos a ver cómo Dios reafirma las promesas. Nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 13:14, dice, y Jehová le dijo a Abraham, esto fue cuando ya Lot decide irse, ¿ya? Después que Lot se apartó de él, le dijo Dios a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces, es clave porque cuando una de las partes, en este caso Lot, no quiso obedecer en ese momento, ¿verdad?, al Señor, quedarse allí quizás con Abraham, y tomó decisiones incluso lejos del Señor. En ese momento el Señor le reafirma la promesa a Abraham porque me imagino que él dijo, ¿será que tomé una buena decisión al quedarme aquí? Muchas veces nosotros también estamos obedeciendo al Señor y podemos sentir de que la obediencia nos puede limitar a hacer otras cosas que son quizás, no sé, que vemos que a lo mejor que pareciera que fuese un disfrute momentáneo, pero el Señor siempre tiene promesas para nosotros, sus hijos, ¿no? Para los que lo obedecen. Quizás no es ese placer momentáneo, quizás no es ese disfrute o ese goce así desbordado, aparente y momentáneo que nosotros podamos tener, pero cuando nosotros confiamos y esperamos en el Señor siempre tiene grandes bendiciones para sus hijos, ¿no? Para todo el que lo obedece. Y nosotros conocemos la historia que a Lot no le fue bien. A las cosas que le sucedieron a Lot fueron terribles. Y el lugar donde quizás él llegó, que fue Sodoma y Gomorra, también fue un lugar de perdición, un lugar muy contaminado. Y al final él tuvo que salir de ahí, todo eso fue destruido. Entonces ahí es clave que Dios, sí, Él nos da el libre albedrío de elegir, pero siempre el consejo del Señor, de Jesús, es que nosotros podamos seguir sus instrucciones preciosas para que te vaya bien, para que nos vaya bien.
La bendición de Dios a partir de la obediencia es clave para nosotros. Esperar un poquito más en el Señor, no dejarnos guiar por lo que nos ofrece el enemigo de momento por la vista, sino que nosotros podamos esperar en el Señor. Y lo que el Señor tiene siempre para sus hijos es bueno, agradable y perfecto. ¿Ya? Y ya para cerrar, vamos a ver el caso de David. Aquí vemos que en el caso de David, Dios permitió una relación difícil, porque nosotros sabemos de que él estuvo, ¿verdad?, compartiendo con Saúl, que en ese momento era el rey de Israel, y estuvo compartiendo con él a pesar de que Saúl buscaba para matarlo, le tenía celo, estaba muy estresado, ¿verdad?, por estar ahí con David. Y sin embargo, esa relación se mantuvo allí. Él sintió celo, lo perseguía para matarlo. Sin embargo, esto no detuvo a David. Al contrario, esta relación difícil, incluso que él estuvo allí, lo hizo que él madurara, que él perseverara y que aprendiera a depender un poquito más del Señor. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Dice que David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. David le estaba tocando con el arpa a Saúl. Pero dice que este espíritu malo de parte de Dios estaba ahí atormentándolo. Y Saúl con la lanza en la mano, dice el 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hay personas que quizás nosotros estamos, incluso un jefe que nos está ahí quizás atormentando y nosotros oramos y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué esta persona es así? Muchas de las cosas que quizás están pasando, esa persona forma parte, incluso puede formar parte del moldeamiento de nuestro carácter, la paciencia, la mansedumbre que nosotros podemos desarrollar en medio de todas esas circunstancias, aprender a manejar estas personas. Obviamente, si es algo que va a perjudicar nuestra vida, que atenta contra nuestra vida, ahí sí tendríamos que evaluarlo, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo quizás yo me tengo que quedar acá? Tampoco ser masoquista, que nos vamos a quedar toda la vida en una situación. Pero siempre pedirle dirección al Señor. Señor, hay un propósito en medio de esto. Señor, me tengo que quedar aquí. ¿Tú quieres de verdad que yo esté aquí? En mi caso, yo estuve trabajando con una persona que no era creyente, más bien al contrario, estaba del otro lado, confiando y creyendo incluso en otras cosas que era un poquito más oscura. Y yo pasé mucho tiempo trabajando allí. Y eso me ayudó a dar un testimonio de fe, a perseverar, también me afectaban las cosas, pero después esa persona al final empezó a abrir un poco su corazón y a entender quién era el Señor. Entonces le doy la gloria a Dios porque esto es una obra de Él que me permitió estar allí a pesar de que no era una persona cristiana, pero el Señor obró en el corazón y eso es lo más importante. Entonces Dios no nos quita de inmediato quizás a alguna persona que nos esté afligiendo. Puede estar usando incluso esa persona para pulir nuestro carácter, para bajar nuestro orgullo también, ¿ya? Aprender a depender más del Señor, desarrollar mansedumbre, paciencia, tolerancia y resistencia. Y es clave, ya para cerrar, la dependencia que nosotros podemos tener en Dios cuando no hay nadie. Hay personas que se alejan de tu vida y hay personas que se acercan a tu vida. Pero cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros no tenemos a nadie a nuestro lado, en el caso de David, por ejemplo, que él pasó años huyendo, se escondía en cuevas, estaba prácticamente sin familia, sin sus seres queridos, pero Dios no usó un trono para formarlo como rey. Dios usó el desierto de David, esa soledad con David, para formarlo como su siervo. Y lo sacó de su zona de confort y lo enseñó a depender solo del Señor.
Entonces, muchas veces las relaciones son importantes, porque nosotros, el Señor nos hizo para vivir relacionándonos con la mamá, con el papá, con los hijos, el esposo. Pero la mayor relación que nosotros debemos tener es con Cristo Jesús. La mayor relación que nosotros debemos desarrollar, más allá del apego de las personas o de aferrarnos o de necesitar tener una persona a nuestro lado, es a Cristo. Nosotros necesitamos desarrollar ese amor por el Señor, esa plenitud con el Señor. La soledad con Cristo forma parte de ese taller de Dios para formar nuestro carácter, nuestra dependencia solo en el Señor, para cortar con todo apego terrenal, con todo aferramiento, con toda necesidad de ser feliz con seres humanos, o esa necesidad de tener a alguien a nuestro lado, porque el propósito de Dios es que toda nuestra plenitud esté solamente al lado de Cristo Jesús. Y Dios en su sabiduría usa relaciones, esas relaciones que nosotros tenemos a diario con seres humanos, las usa como instrumento de dirección. A veces nos acerca a personas, a veces nos aleja a personas, pero el Señor quiere enseñarnos a fortalecernos en Él para conducirnos hacia nuestro propósito. Estas personas que Él permite que se alejen, incluso porque ya cumplieron su tiempo y su ciclo en nuestra vida. Esas personas que incluso Él puede permitir que se acerquen para que nos ayuden, nos impulsen, nos acompañen, a que nosotros podamos ser dirigidos hacia donde Él quiere. Todo eso, cada encuentro, cada separación tiene un propósito eterno: formar nuestro carácter, afirmar nuestra fe y mantenernos centrados en la voluntad de Dios. Debemos confiar en su guía, entender que todo vínculo, presente o ausente, es parte de un diseño perfecto para llevarnos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos, Dios desea que su presencia sea suficiente para nosotros. En el Salmo 73, 25 y 26, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros podamos entender por qué una persona se alejó y por qué una persona está llegando o se está acercando a nuestra vida. El propósito, los tiempos y qué es lo que nosotros debemos hacer. Y que le podamos pedir al Señor: Señor, alinea mi relación, todas mis relaciones con tus propósitos. Aleja lo que detiene o estanca mi crecimiento y mi relación contigo, y que puedas acercarme a quien me impulse hacia lo que tú quieres para mí. Dame discernimiento. Tengo que decirle, Señor, dame discernimiento para ver tu mano en cada relación que estoy teniendo, cada conexión. Agradecer por las personas que se han ido en nuestra vida y también agradecer por las que se están quedando. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que nos pueda ayudar. Ore. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por estas historias, Señor, porque nos ayudan a ver que toda persona que se ha alejado de nuestra vida y toda persona que se acerca a nuestra vida, Señor, tiene un fin y un propósito. Si hay alguien, Señor, que esté siendo utilizado incluso por el enemigo, Señor, para desviarnos de tu propósito, te pedimos que nos dejen discernimiento para nosotros poder cortar con eso, alejarnos, Señor, y obedecer tu palabra. Acompáñanos, Señor, bendícenos. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.